La Escuela Técnica Profesional G de Prisma Perú les da la bienvenida al desarrollo de la 15ª sesión del módulo correspondiente al diseño de mezclas de concreto del curso Tecnología del Concreto. Y les saluda el ingeniero Víctor Raúl Calle Vélez, acompañándolos en cada una de las sesiones para poder nosotros obtener un diseño de mezclas óptimos, dándoles las pautas necesarias para poder diseñar estas mezclas. Bueno, en las series anteriores habíamos tenido ya las proporciones, las dosificaciones o los pesos en estado seco o en volúmenes absolutos de todos los elementos que componían un diseño de mezclas. El objetivo del diseño de mezclas era obtener la cantidad necesaria para elaborar un metro cúbico de concreto de cada uno de estos elementos. Se podría decir que ya con los pasos desarrollados en el procedimiento general y en los posteriores, que es el método del ASI 211, se ha obtenido estas cantidades. Pero debemos acercarnos más a condiciones reales en obra. Eso quiere decir que debemos corregir estos valores de acuerdo a los aportes o, en lo contrario, disminuciones que tengan de acuerdo a los porcentajes de absorción, la absorción que tengan los agregados o la humedad que pueda aportar los mismos, ¿no? Por consiguiente, en este caso, vamos a primero diseñar en estado seco, es decir, establecer los valores que se tienen de estos agregados. En el diseño en seco, simplemente el diseño en seco establece qué valores ya se han obtenido, y estos valores lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de las sesiones anteriores. Los elementos que componen el concreto son los siguientes: el cemento, el agua, el agregado fino, y el agregado grueso. El aire es un elemento que también compone al concreto, pero en este caso, al estar un diseño en seco por pesos, no podemos establecer el peso que tenga el aire. El aire no tiene un peso, una masa, por decir, simplemente ocupa un espacio o un volumen. En las sesiones anteriores ya se ha establecido que el peso de cemento para este ejercicio de aplicación era de 325.4 kilogramos. Sobre metro cúbico. ¿Por qué sobre metro cúbico? Eso quiere decir que necesitamos 325.4 kilogramos de cemento para elaborar un metro cúbico de concreto en obra. El agua, la cantidad de agua necesaria era 205 litros, de la misma manera para elaborar un metro cúbico de concreto. El agregado fino se había calculado en la sesión anterior, 807 kilogramos por metro cúbico de concreto, y el agregado grueso, de acuerdo al método que estamos, el método del ACI del Comité 211, 1029.2 kilogramos sobre metro cúbico. Podemos interpretar estos datos como el diseño en seco, estableciendo que estos valores, si las condiciones no estarían afectadas por humedad, darían esta dosificación para cada metro cúbico de concreto. ¿Quieres elaborar un metro cúbico de concreto? Tendrías que colocar 325.4 kilogramos de cemento, 205 litros de agua para obtener el SLAM y la relación agua-cemento y la resistencia deseada, porque esta relación, recordando, implica qué resistencia vamos a obtener. La cantidad de agregado, el 30% lo compone el agregado fino y el 40% el agregado grueso. Estas dosificaciones se pueden variar a características de una bolsa que vamos a hacer, ¿no?, en consiguiente. Pero para dosificaciones en seco sería esto, ¿no? Tendríamos que secar y tener en condiciones normales cada una de las
de los agregados, lo cual no sucede, ¿no? En obra. Los agregados tienen una cantidad de humedad y un porcentaje de absorción. Son dos propiedades inherentes a los agregados que se obtienen en el laboratorio y que lo tenemos en los datos anteriores, ¿no? Acá tenemos que el porcentaje de absorción del agregado fino es de 0.70% y del agregado grueso es del 0.60%. El contenido de humedad de ambos agregados respectivamente 7.5% y 3.3%. Estos porcentajes hacen que, uno, el contenido de humedad hace variar el peso del agregado. Hay que corregir por humedad estos valores. Porque el agregado en condiciones reales tiene agua, ¿no? Ese contenido de humedad que tiene hace que nosotros, cuando estamos diseñando y estamos sacando proporciones en peso, no establecemos qué cantidad de agua tiene este agregado y cuando vamos a introducir el agregado en la mezcla de concreto, nosotros no lo secamos. Y a pesar de que se haga un secado al aire libre, este no garantiza que todo su contenido de humedad se haya evaporado. Solo en porcentaje en laboratorio, en un laboratorio en condiciones de secado al horno se puede establecer un contenido de humedad mínimo o cero, nulo del agregado, porque las condiciones del contenido de humedad son reales. ¿Qué sucede si un agregado está expuesto a la intemperie antes de vaciar? Lo que sucede siempre, ¿no? Un día antes de efectuar el vaciado de una estructura se trae el agregado y puede suceder que este esté recién extraído del río y esté completamente saturado. O incluso esté, como se dice vulgarmente, llorando, ¿no? Tenga sobre exceso de agua. Y este exceso de agua no lo estamos considerando si diseñamos simplemente en seco para nosotros introducir esta cantidad de agregado en mezcla. Y sabemos que el agregado, cuando tiene agua concentrada o bueno, absorbida en cada una de sus partículas, pesa más y este peso no lo estamos calculando, ¿no? Es por eso que es importante conocer el contenido de humedad y el porcentaje de absorción. El contenido de humedad, al establecer qué cantidad de agua tiene cada uno de estos agregados, incrementa el peso. Y el porcentaje de absorción establece si es que este agregado tiene la cantidad de agua necesaria para ¿qué? Para estar en un estado saturado, o si es que tiene exceso de saturación, quiere decir que va a aportar agua a la mezcla, porque esa agua no se va a evaporar, simplemente se va a introducir a la mezcla. O caso contrario, si es que se encuentra en condiciones secas, va a absorber agua. Y si nosotros introducimos, ¿no? Bajo este slam estamos haciendo todo nuestro diseño con 205 litros de agua necesaria para la mezcla y nosotros introducimos un agregado seco, va a absorber unos cuantos litros de agua. Y esos litros, ¿cómo los recuperamos? Ya no se va a obtener. Sabemos que si reducimos agua, la trabajabilidad del concreto no es la adecuada, por lo que no se va a adecuar a los moldes y va a producir espacios vacíos como cangrejeras o espacios vacíos interiores, los cuales reducen la resistencia. Por eso es importante corregir por humedad estos valores, ¿no? Tenemos estos valores en diseños en seco, pero lo que ahora es importante hacer es realizar la corrección por humedad. Vamos a realizar la corrección por humedad, ¿no? Es el siguiente paso, corrección por humedad. La corrección por humedad se realiza para los agregados y para el agua, porque el agua también va a establecer, ¿no?, un valor si es que se le aporta o se le quita cantidad de agua. Quiere decir que para el cemento el valor no va a variar. Para el cemento no se corrige por humedad, no se considera que el cemento, al ser de una cantidad mínima, vaya a absorber o a aportar agua, ni tampoco vaya a variar su peso por condiciones de humedad.
¿Por qué? El cemento no debe estar expuesto a condiciones de humedad. Cuando habíamos visto el módulo correspondiente al cemento, habíamos visto todos sus cuidados que se deben tener en almacén, ¿no? Y el tratamiento que se tiene hasta llevar a obra. Es decir, no debe estar afectado por la humedad. Por eso es que no varía su peso en humedad, que seguiría siendo de 325.4 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora veamos el caso del agregado fino. El agregado fino sí va a corregir su peso por humedad. Su peso, recordando, era 807 kilogramos sobre metro cúbico. Pero también debemos recordar la humedad que tiene este agregado, ¿no? El contenido de humedad del agregado fino es igual, recordando o viendo la tabla que tenemos, ¿no? El contenido de humedad del agregado fino es de 7.5%. 7.5%. Por lo que, para nosotros corregir este valor, debemos hacer el siguiente cálculo. El peso del agregado fino corregido por humedad simplemente es el valor del peso seco multiplicado por su porcentaje de humedad sumado más 1, ¿no? O sea, 7.5%, que en términos reales sería 0.75. Con este cálculo tendríamos el porcentaje de humedad, recordándonos este cálculo que se ha realizado en el módulo correspondiente a los agregados. Calculando, tendríamos lo siguiente: 807 por 1.075. En realidad, el peso húmedo, el peso corregido o el peso real del agregado fino va a ser de 867.5. Como podemos ver, se ha elevado el peso, y esto es en condiciones reales. Este es el peso en realidad que debíamos introducir. Si es que se tiene una mezcladora automática, se debe introducir, usted le programa, ¿no? Se programa en la tabla cuánto de peso de agregado debe sacar. Si nosotros introducimos solo el peso seco, no vamos a obtener las condiciones reales, porque este agregado tiene humedad, y las condiciones reales es que tenga 867 kilogramos. Estaríamos obviando cierta cantidad de agregado fino. ¿Y qué consecuencia traería esto? Bueno, al tener menos cantidad de agregado, se va a obtener menos volumen, menos eficiencia, ¿no? Ya no se va a obtener el metro cúbico deseado de concreto, porque esta cantidad de humedad se va a perder en hidratación, y ya no va a ser el metro cúbico concreto, y tus cálculos van a variar. Y vas a solicitar, por decir, si en peso seco tienes que vaciar 40 metros cúbicos de concreto, a las finales solo va a llegarte un 35. ¿Por qué, te preguntarás? Porque no se ha hecho la corrección por humedad. De la misma manera, entonces, vamos a ver el agregado grueso, cuánto varía. Recordando, ¿no? El peso que habíamos calculado del agregado grueso en estado seco era 0.29.2, y el contenido de humedad que necesitamos del agregado grueso es de 3%. El contenido de humedad del agregado grueso es de 3%. Entonces deberíamos sumar 1 más 0.03. Por lo tanto, el agregado grueso en condiciones de corrección de humedad va a ser 1.03 por 1029.2, que ya habíamos calculado con anterioridad. Tendríamos entonces el peso, en este caso en condiciones reales del agregado, es 1060. 1060 kilogramos sobre metro cúbico. Redondeando ya los valores y estableciendo un valor de cada uno de estos, antes de
calcular el agua, tendríamos que el cemento tiene un valor de 325 kilogramos por metro cúbico. El agregado fino en condiciones reales tiene un valor de 868, redondeando, kilogramos metro cúbico, y el agregado grueso tiene un valor final de 1060 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora nos queda establecer el valor final del agua, y el agua también tiene una corrección, que es el aporte de agua de cada uno de los agregados dados por el porcentaje de absorción que da, ¿no? Y este aporte de agua de cada uno de los agregados se da bajo la siguiente fórmula, recordando lo que ya habíamos visto, ¿no? El aporte de agua es igual de cada uno de los agregados, el porcentaje de absorción restado a el contenido de humedad por el peso seco que teníamos de cada uno de los elementos calculados, ¿no? Entonces, el aporte de agua del agregado fino, en este caso sería su porcentaje de absorción, recordando, es 7.5, perdón, el contenido de humedad, y el porcentaje de absorción, que es el dato que nos interesa ahora, es de 0.7, ¿no? Entonces, el porcentaje de absorción, 0.7. Esto dividido entre 100 multiplicado por el peso seco que teníamos del agregado fino, que es de 807. De la misma manera, el aporte de agua que nos brinda el agregado grueso es el contenido de humedad, que es el 3%, menos el porcentaje de absorción, que lo vemos en los datos. El porcentaje de absorción del agregado grueso es de 0.6 entre 100, al ser unidades de porcentaje, por 1029.2. ¿No? Estos dos cálculos los realizaremos de la siguiente manera: 807 entre 100 por 7.5 menos 0.7, que sería 6.8. Tendríamos 54.9 litros que aporta, en este caso al salir positivo, aporta. Quiere decir que el agregado fino, al tener un contenido de humedad mayor al porcentaje de absorción, estamos aportando agua a la mezcla. Está sobresaturado, está muy mojado, ¿no? Aporta agua a la mezcla. En este caso aporta 54 litros. Ahora, de acuerdo al agregado grueso, veamos si aporta o quita agua. Sería 1029.2 sobre 100 por 3 menos 0.6, que es 2.4. También aporta 24.7 litros. Por lo tanto, estos aportes tienen que reflejarse en el valor final del agua, ¿no? El agua, que era 205 inicialmente litros, va a tener aportes. Quiere decir que se le agrega, los agregados ya dan agua. Entonces, al agua que habíamos calculado deberíamos restar estos aportes que se dan. Es decir, restarle 54.9 y también debemos restarle 24.7, cada uno de los aportes correspondientes al agregado fino y al agregado grueso respectivamente. Entonces sería 205 menos 54.9 menos 24.7. Con lo que en realidad la cantidad de agua sería de 125 litros.
Y estas correcciones por humedad tienen que darse, ¿no?, en cada uno de las tablas que tenemos, viendo las correcciones por humedad final. El agua es 125 litros, entonces el único valor que nos faltaba corregido ya por humedad era el agua, que nos daba 125 litros para elaborar cada uno de los metros cúbicos. ¿Qué sucedía si no hacíamos esta corrección, que era incluso más trascendental en la cantidad de agua? Tendríamos exceso de agua, ¿no? Y tener exceso de agua significaba, si bien en este caso sería mayor trabajabilidad, sería la disminución de la resistencia para establecer cantidades de agua excedentes para reaccionar con la cantidad de cemento que se tiene. Si no se reacciona esto de manera progresiva para dar el calor de hidratación correspondiente que tiene que tener el concreto, al reaccionar, entonces va a generarse poros, va a generarse la separación de los agregados, que no se quiere también, y algunos falta de adherencia que reducen la resistencia, que es, repito, el parámetro que nos interesa calcular de los agregados. Con esto tendríamos, ¿no?, la parte final de la corrección por humedad. Nos faltaría simplemente ahora ya tener los valores especificados de cada uno de los volúmenes por proporciones, que es lo que nos interesa, ¿no? Cuánto por bolsa, si es que queremos trabajar en volumen, es decir, por mezcladoras, ¿no?, en techos o, bueno, en elaboración de concreto, o si es que se quiere establecer un peso necesario, cuánto en peso debería darse cemento, qué proporciones necesita para vaciar, en este caso, esta columna, ¿no? Es por eso que en la siguiente sesión, para finalizar el método del ACI, daremos las proporciones finales, tanto en peso como en volumen, para finalizar con el diseño de mezclas. Y con esto finalizamos esta sesión. Agradecido con su atención. Muchas gracias.